Aleluya, gloria a Dios. Estamos aquí una vez más, ¿verdad? En su programa La Biblia y las Tinieblas. Solo que muchas gracias una vez más, ¿verdad? Por todos los comentarios que se han hecho. Unos buenos, otros malos, pero sabemos, ¿verdad? Que todo es para edificación del pueblo de Cristo. Y sabemos también de antemano que hay muchas ocasiones en que no estamos impuestos, ¿verdad? A que aprender o no hemos sido, y por lo tanto, ¿verdad? Hay ocasiones que es difícil, ¿verdad? Poder entender las cosas que la palabra de Dios dice. Había empezado un programa acerca de los ángeles y hace 2 semanas pasadas, nomás que se atravesó el asunto de verdad de la coneja, atravesó el asunto de Easter, se atravesó el asunto, ¿verdad? De Jesucristo fue crucificado, resucitó en el domingo, y muchas de estas cosas que estuvimos nosotros explicando, ¿verdad? Solo que ahora volvemos otra vez a lo que se llama ángeles. Le podríamos decir ángeles, ángeles, ángeles y muchos ángeles. Y yo quiero decirle una cosa. Una vez entré a una casa, ¿verdad? Porque dijeron que fuéramos a orar. Y tenían ángeles por todos lados. Había cantidad. De perdido había como unos 150 ángeles. Y estuvimos ahí platicando con esta persona y todo estuvo muy bien. Entonces al final me dice ella, ¿verdad? Me dice, oiga hermano, ¿usted cree que estos ángeles son buenos? No lo sé, no lo sé. Le dije, porque la palabra de Dios dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en muchas ocasiones nosotros no sabemos si en realidad estamos adorando, ¿verdad?, un ángel, o le tenemos mucha fe a un ángel, y eso no está bien. Solo que esa es una de las razones por la que estamos nosotros enseñando acerca de los ángeles. No se le deben de adorar, no se le debe de dar ningún adoración. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que nos habla de un culto a los ángeles. Y se acuerdan que la primera vez que estábamos nosotros platicando era de que esta persona que llegó a una oficina con esta persona y tenía muchos ángeles veladores diferentes, de diferentes colores, y luego lo que pasaba era que al final, cuando ella estaba hablando por teléfono, que termina de hablar por teléfono, ella dice, ¿sabe qué? No te olvides de rezar a tu ángel. Entonces, ahí es donde nosotros miramos, ¿verdad?, que no tenemos la fe en Dios, no tenemos la fe en Cristo, tenemos la fe en algo que fue creado. Por lo tanto, nosotros no podemos rendirle culto o rendirle adoración a un ángel. Ahora, ¿dónde está eso? Gracias por preguntar, aquí se lo voy a poner. En Colosenses 2, 18, 19 dice la palabra, nadie os prive de vuestro premio. Un premio que tenemos, cada persona que ha recibido a Cristo Jesús tiene un premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados en el sentido de su propia carne. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿hay un culto a los ángeles? Sí. Hay muchas personas que, como les dije anteriormente, hay libros de ángeles, libros de los nombres de los ángeles. Y eso no está en la Biblia. La palabra dice que solamente existen 2 ángeles que están nombrados, por nombre se les da por categoría también, y se les dice que uno se llama el arcángel Miguel, ¿verdad?, que es un guerrero, y el otro es el ángel Gabriel, que es un mensajero. ¿Por qué se les llama eso? Porque la palabra de Dios nos dice ahí claramente que Gabriel fue a darle el mensaje a María de que ella había sido la elegida para que ella pudiera dar luz, ¿verdad?, en forma humana a Cristo Jesús. Solo que ese se llama mensajero. El otro es Gabriel, uno de los grandes guerreros, ¿verdad?, que se mencionan en la Biblia, se mencionan en Daniel, se menciona en Judas, se menciona en Apocalipsis, y en todos esos momentos él está guerreando, él está poniendo a trabajar el poderío que él tiene. Son definiciones de los ángeles en la Biblia, y hay el tercer ángel, el enemigo de usted y el enemigo mío, se llama Satanás, ¿verdad? Él se llama, y aún se disfraza como ángel de luz, dice la palabra de Dios. Solo que cuál es el ángel que nosotros estamos adorando, o que queremos adorar, o al que le prendemos veladoras, tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice en Hebreos 1:14, dice que Dios hizo ángeles ministradores para los herederos de la salvación.
Solo que cada persona que ha sido heredera o que ha tenido a Cristo Jesús en su corazón, que está haciendo las cosas que Cristo hizo, está siendo obediente a la palabra de Dios, entonces ellos tienen ángeles que los cuidan y que los guardan. Pero si una persona no tiene a Cristo en su corazón, es dudoso decirlo que tenga un ángel de Dios guardándolo. Puede ser un ángel del enemigo, puede ser un ángel disfrazado como ángel de luz, y usted está, ¿verdad?, metiéndose en un problema, porque no son ángeles de Dios. Solo que aquí decimos otra cosa: el culto a los ángeles y el castigo de Dios a quienes lo hacen. Ve. En Apocalipsis 9, del 20 al 21, dice: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios. Aquí hay una palabra: adorasen a los demonios quiere decir a los ángeles. Son ángeles caídos, son una generación que se vino por su propia voluntad, se vinieron con Satanás cuando él fue echado fuera del tercer cielo. Entonces, ahí miramos que estos ángeles se vinieron y se convirtieron en demonios, o ángeles caídos, o como le llaman en inglés, fallen angels. Solo que ahí son todo esto. Hay una palabra en la Escritura, en Job se les llama los hijos de Dios. En Génesis 6 habla de que los hijos de Dios, entre paréntesis, ¿verdad?, porque en aquel entonces todo lo que era sobrenatural decían es hijo de Dios. Entonces dice que vinieron los hijos de Dios y miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y se metieron con ellas. Entonces lo que pasó es que nacieron gigantes. Entonces se empezó a desparramar toda la maldad que existía en ese tiempo, que existió en ese tiempo, por lo cual dijo Dios, me pesa haber hecho al hombre, solo que vino un diluvio y se deshizo completamente toda la creación que Dios había hecho. Ahora, el asunto, ¿por qué fue? Porque dice que no, la maldad estaba tan grande que ya no se podía parar. Tenía que hacer Dios algo. ¿Ve? Entonces, miramos que hay ángeles que le llaman ángeles de Dios y no son ángeles de Dios, porque Dios hizo su creación. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Él a Eva, ¿verdad?, la sacó de su mismo propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios hizo una creación perfecta, en otras palabras. Fueron echados a perder por el pecado que se cometió, ¿verdad?, pero también por la tentación de Satanás, el ángel caído. Ahora, ¿qué es lo que llega a pasar ahí? Que nosotros en muchas ocasiones creemos que son hijos de Dios y son ángeles caídos. La palabra de Dios en Job dice: y un día se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales iba Satanás también, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces ahí miramos nosotros que hay dos diferencias: unos son los ángeles de Satanás, otros son los ángeles de Dios, y tenemos que tener cuidado cuáles son los que usted está pidiéndole el favor. Sí se puede pedir favor a Dios, que le preste ángeles, que le envíe ángeles, pero como lo dijimos la otra vez, nosotros no tenemos autoridad para ordenarle a los ángeles. No podemos y no tenemos autoridad. La cita bíblica lo dice claramente, que cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, entonces lo aprendieron. Entonces Pedro sacó la espada y le mochó la oreja a uno de los criados. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿no crees tú que yo le pudiera pedir a mi Padre que está en los cielos más de 12 legiones de ángeles? Que serían bastantes, ¿verdad? Miles y miles y miles de ángeles. Pero él, en su manera humana, en la manera en que era Dios humano, no era Dios aquí en la tierra, aunque era Dios, era humano, era como usted y como yo. Él sufría, él tenía sed, él tenía hambre, él se enojaba, él se reía, todo, era un ser humano. Él dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo ordenarle a los ángeles. Yo tengo que pedirle a mi Padre. Solo que por lo tanto nosotros no podemos pedirle, no podemos ordenarle, como hay mucha gente que yo he oído: y ángeles del norte vengan para acá, y ángeles del norte vayan para allá, y ángeles del sur. Hermanos, eso no es bíblico. Tampoco es bíblico que usted envíe un ángel para que vaya y le predique a cierta persona que usted quiere que se convierta. Los ángeles no pueden predicar. Los ángeles no pueden predicar. Solo que eso es un preludio de lo que estamos diciendo nosotros. Aquí hay una maldición, aquí hay un castigo sobre todos aquellos que adoraron los ángeles. Dice: y ni así se arrepintieron, sino que siguieron adorando a los demonios. Son ángeles caídos.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Que a los ángeles no le podemos dar adoración. Ahora, hay muchas cosas, yo empecé a estudiar, empecé a leer, y hay ángeles, hermanos, que sí están en otras Biblias. Están en otras Biblias los ángeles. Y yo empecé a mirar y entonces se llaman libros apócrifos. O sea, no están en la Biblia cristiana. Esos son otros libros que no están en la Biblia cristiana. Son libros que fueron añadidos, que fueron puestos allí, pero no con la aceptación de aquellos hombres que prepararon las Biblias. Solo que aquí tenemos libros apócrifos. Uno de ellos habla en Tobit. Tobit habla de esto, habla de un personaje, ¿verdad?, que iba en el libro de Tobit, habla de este personaje que iba con este muchacho. Entonces, le dice el ángel se llama Usías, y luego el ángel se llama Rafael, tiene dos nombres en ese libro, entonces ese libro se llama Tobit. Pero lo que quiero, mire, ponga atención porque a mí me pareció raro, a mí me pareció una cosa que no se debe de hacer, ¿verdad? Dice que el muchacho se fue de la casa, que iba con un ángel, y ese ángel era Rafael, y se fueron caminando. Entonces dice que el muchacho se acercó a un río y salió un pescado que ya mero le mordía su dedo. Entonces dice, péscalo. Y lo pesca el muchacho, y entonces dice, ¿sabes qué? Ahora, agarra tú la hiel, el corazón, y ¿cómo se llama? El hígado. La hiel, el corazón y el hígado. Y entonces dijo, y guárdalos, porque te pueden ser útiles. Entonces se van, ¿verdad?, platicando, y luego al rato le pregunta el muchacho, le dice, oiga, ¿para qué es el corazón, el hígado y la hiel? Entonces le dice él, mira, el hígado y el corazón ahuyentas los demonios, y con la hiel puede quitarte las cataratas. Entonces así se fueron. Entonces dice la palabra de Dios que Él los guardó porque eso era necesario. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo, un muchacho platicando con un ángel, yéndose y platicando, eso no es, porque el muchacho ni siquiera conocían a Cristo, no conocían a Dios. Ahora, una de las cosas que pasa, ¿qué es lo que le dijo el ángel? Con el hígado del pescado, con el hígado del corazón, se pueden hacer cosas que solamente Cristo puede hacer. Dice allí, y con esto el demonio huirá. Y con esto, al oler, ¿verdad?, la hiel, el corazón y el hígado, dice, huirá. Entonces, la palabra de Dios dice claramente, en mi nombre, solamente en mi nombre, dijo Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios. No en el nombre de la hiel, no en el nombre del pescado, no en el nombre del hígado, no en el nombre de nada más, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Pero aquí nos estamos metiendo en algo como si fuera brujería. Oh, pues qué tremendo, ¿no? Vamos a hacer una poción de pescado con esto y con lo otro, y lo vamos a poner a hacer, y sabes que en el momento en que venga un demonio, lo ponemos allí y lo quemamos, y sabes que el demonio sale corriendo. No, hermanos, así no es. Así está en los libros. Yo lo estuve leyendo. Ese libro es el libro de Tobit, y se llama, el ángel se llama Azarías, en Tobit 5:13. Si alguien tiene una Biblia de esas que tienen muchos otros libros, ahí está todo eso. Está de Tobit, es primera de Macabeos, segunda de Macabeos, sabiduría. Hay muchos libros que están ahí, y esto es lo que nosotros miramos, que aquí parece que si estuvieran haciendo una brujería, estuvieran haciendo algo que dicen, no, hombre, mira, ¿sabes qué? Esto se te quita con esto. Hermanos, eso no está bien. Entonces, si hay ángeles, sí. Ahí los están diciendo, pero no son de esta Biblia. La Biblia nomás presenta dos ángeles, que son Miguel y que son Gabriel. Solo son los únicos, y el otro es, ya que le dije, el enemigo. Solo que aquí nosotros no podemos estar metiéndonos con esos libros, porque son libros apócrifos que no fueron aceptados en la Biblia cristiana. Aquí miramos, una vez más. Dijimos que el ángel era un ángel mensajero, ¿verdad? Los ángeles vendrán con el Señor Jesucristo, sí. Los ángeles serán los que tienen el trabajo de andar recogiendo a los herederos. Los ángeles serán los segadores de la cosecha de las almas. Aquí dice en Mateo 13, 41 y 42, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y cogerán de su reino todos los
y los que hacen iniquidad y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay cosechas. Ángeles de Dios apartarán a los malos de los justos. Mateo 13, 49, 50 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Solo que aquí tenemos muchas palabras, ¿verdad?, de la Biblia, en las que nos está diciendo, el Hijo del Hombre vendrá con sus santos, como dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria del Padre. Todo esto, hermano, ve, dice Mateo 24, 36, empero del día y hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Y esto está en Mateo, y está también en Marcos, y está también en Lucas, y está también en el apóstol Pablo. Ve. Aquí habla de la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 4, 15, 18, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando del rapto, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos adelantados a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así es una trompeta de Dios como un arcángel, algo potentísimo. Y hermanos, no estoy ni siquiera entrando en los arcángeles, en los serafines, no estoy entrando en nada de eso, no estoy entrando en Apocalipsis, hermanos, no estoy entrando en nada de esto que es extenso, porque yo quiero que ustedes aprendan de todo esto. Podemos tener libros, podemos conseguir libros en las bibliotecas de cómo se llama este demonio, de cómo se llama este otro demonio, de cómo se llaman cualquier demonio, hermano, pero no sabemos, nosotros los hijos de Dios, no sabemos, hermanos, en realidad quiénes son los ángeles que nos protegen, quiénes son los ángeles que nos guardan, quiénes son los ángeles que nos cuidan. Eso es lo que nosotros en muchas ocasiones debemos de entender, y por eso es el programa de los ángeles, hermanos. No porque estemos reverenciando, no, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios. Mire, los ángeles fueron hechos por Cristo Jesús antes de la creación. En Colosenses 1:16 dice que fueron creados por él. Todo ya lo dimos la semana pasada, no lo voy a repetir. En Judas 6 dice que fueron creados en santidad, pero solamente que ellos no se quedaron en esa santidad, sino que ellos menospreciaron la santidad y fueron echados fuera. Dice aquí, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Va a haber un juicio en contra de ellos. Unos fueron puestos en tinieblas, en cárceles de oscuridad, otros están vivos, aquí se llaman fallen angels, ángeles caídos, que en muchas ocasiones se les llama demonios también. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿A quién estamos nosotros reverenciando? ¿A quién estamos nosotros pidiendo? ¿Sabemos en realidad que tenemos seres espirituales que nos cuidan? Mire, le voy a decir una cosa. El mundo de afuera, el mundo de afuera, los que no conocen a Cristo Jesús, tienen más fe en todo lo sobrenatural que en muchas ocasiones nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos y no conocemos. Ahorita, este tiempo que va a venir, hermanos, necesitamos nosotros una fuerza sobrenatural. Hermano, ¿tenemos a Cristo? Sí tenemos a Cristo, claro que tenemos a Cristo, y tenemos al Padre, y tenemos aquí dentro de nosotros al Espíritu Santo, pero también hay fuerzas sobrenaturales. Pedro tenía a Cristo, Pedro tenía a Dios, Pedro tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Estaba en la cárcel. ¿Quién fue el que lo fue y lo sacó de la cárcel? Si no fueron unos ángeles que cuando estaba ahí dormido Pedro, le dijeron párate, y las cadenas se le cayeron, se abrió, había guardias que estaban junto con él, pegados allí con cadenas, ellos dice que les cayeron las cadenas, se abrió una puerta, pasaron una guardia, se abrió otra puerta, pasaron una guardia. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Pedro tenía todo. Tenía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero necesitó de ángeles. Por eso es por lo que yo les estoy diciendo de esto, porque es bíblicamente, no es una cosa que diga, hermano, yo tengo a Cristo, yo no necesito nada. El Señor dijo, tengo ángeles ministradores
para los herederos de la salvación. ¿Se fija? Los necesitamos. Los necesitamos. Una vez había este hombre, Daniel, al cual echaron en el foso de los leones, y dice que allí, aunque el rey quería mucho y tenía temor de Dios, dice que y amaba a Daniel, dice que no pudo hacer nada por el decreto que él había dado. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar, hermanos? Que dice que otro día el rey se levanta temprano, va y Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel estaba ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que entonces Dios vino y mandó un ángel que le cerró la boca. ¿Necesitamos eso? Claro, hermanos, necesitamos al Padre, necesitamos al Hijo, necesitamos al Espíritu Santo, pero hay ayudas sobrenaturales en las que usted no conoce en muchas ocasiones y el enemigo sí conoce de todo eso. Porque en muchas ocasiones ellos se encomiendan a eso, se encomiendan a lo otro, ponen mandas de esto, ponen mandas del otro, se tatúan la muerte, se tatúan esto, se tatúan tantas cosas y ¿sabe qué? Ellos están sobre un mundo sobrenatural, como dice la palabra de Dios. Aquí en Hebreos 1:14 dice la palabra de Dios que Jesucristo vino y venció el imperio de la muerte, el cual era gobernado por Satanás. Y luego dice el versículo 15, dice, por lo cual aquellos que habían puesto toda su fe, que habían puesto toda su adoración en esos ángeles, ¿qué fue lo que llegó a pasar? Están todo el tiempo bajo. Hermano, yo ya no puedo dejar nada absolutamente. Yo hice un pacto con la muerte, yo hice un pacto con Satanás, yo hice un pacto de sangre, yo hice un pacto de esto, pero no puedo salir. Dice la palabra, y no vas a poder salir, porque serán por toda la vida a esclavos de eso. Pero cuando viene Cristo Jesús, y Él dice que Él vino y venció la muerte, que Él arrebató completamente las llaves de la vida y de la muerte, que son las que Él tiene, entonces tú puedes tener la libertad. Mientras tanto no puedes tener la libertad. Así nosotros aquí necesitamos nosotros de todo esto sobrenatural, especialmente en los tiempos venideros, en los tiempos que viene como la palabra de Dios lo dice en Génesis 6. Tiempos de maldad, tiempos de crimen, tiempos de robo, tiempos de secuestro, tiempos de todo. Necesitamos, hermanos, nosotros ese poder sobrenatural que Dios nos los da. Pero nosotros en muchas ocasiones, por ignorancia, no hablamos, se los pedimos a Dios. Seguimos adelante. Aquí dice que Job, en 38, 6, 7, dice que los ángeles fueron hechos aún antes de la creación. Vamos a ver lo que dice Job 38. Job 38 dice aquí, que entonces, el 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, estoy hablando en Job 38, 1. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué fundaste sus bases? ¿O quién puso sus piedras angulares? Cuando alababan, aquí mire el 7, el 38, 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del cielo. Y luego dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles de Dios, cuando se fundaba la tierra, cuando se ponían los cimientos, cuando se hizo al hombre, cuando se hizo la creación, ahí estaban los ángeles de Dios, hermano. Ellos estuvieron antes de la creación de todo el mundo y de nosotros mismos. Por eso sabemos que ellos existen y son para aquel que es heredero de la salvación. Hebreos 1:14 es lo que lo está diciendo, se lo estoy diciendo, Colosenses 1:16, Judas 6, Job 38, 6 y 7 y Hebreos 1:14. Así que hay muchas cosas, hermanos, de las cuales nosotros podemos estar contentos. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que hay muchos ángeles que son servidores. Por Mateo 18:10 habla de que dice, y ten cuidado que hables mal de este hijo, de este niño le llaman. ¿Por qué? Porque el ángel está siempre diciéndome lo que está pasando con ellos. Eso está en Mateo 18:10. Muchas personas le llaman el ángel de la guardia, ¿verdad?
Entonces, pero está escrito, es bíblico. Es bíblico lo que dice ahí. Si nosotros nos portamos bien, si nosotros tenemos a Cristo Jesús, somos herederos de la salvación, entonces tenemos un ángel de la guardia. Mientras no tengamos a Cristo, no tenemos, aunque lo digan, de nada sirve. De nada sirve porque no estamos nosotros sellados con el sello del Espíritu Santo. Solo que hay ángeles de la guardia, ¿ve? Hay ángeles que celebran en el cielo. Dice la palabra de Dios que el Señor, cuando hizo la parábola, ¿verdad?, de las ovejas, de las 100 ovejas, dice que cuando encontró la oveja, la llevó y la curó y la limpió y la puso sobre sus hombros y la lleva y dice, ¿sabes qué? Para enseñarte lo que es esta parábola, es que cuando un pecador arrepentido, dice, se arrepiente delante de Dios de corazón, no de boca, de corazón, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, hay ángeles que se están regocijando en el cielo, hay alegría en el cielo por un pecador arrepentido, aleluya. Solo que, hermanos, todo esto lo están haciendo ellos. ¿Son ángeles servidores? Sí, son diferentes funciones de los ángeles. Ahora, acompañan a los creyentes en el paraíso. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, 22, dice ahí claramente que cuando el rico fue llevado, ¿verdad? Murió, entonces dice que ángeles le llevaron al seno de Abraham. Y otros ángeles también, dice, creemos, ¿verdad?, que se llevaron al rico, porque amaneció cuando despertó, ¿verdad? Nomás estaba en el infierno, pero el pobre, ¿verdad?, Lázaro estaba ¿dónde? Allí en el seno de Abraham. ¿Quién lo llevaron? Dice la Biblia, léalo, dice la Biblia, los ángeles. Apocalipsis 20:12 dice, escriben en los libros de la vida. Hermanos, si pudiéramos hacer todo esto más extenso, si pudiéramos nosotros llevar más lo que son, hermanos, en las iglesias hay ángeles. Yo escribo, dijo el Señor, a los ángeles que están en la iglesia. Yo escribo, dijo Dios, ¿sabes qué? Mira, tienes esto y esto y esto, y ahí está un ángel vigilando. En cada iglesia hay un ángel vigilando. Son iglesias de Cristo, son iglesias de Dios, son gente de Dios. Y si nosotros nos portamos mal, ahí están ellos vigilando. Lee Apocalipsis, empezando del 2 y el 3, allí todo, son 7 iglesias, y en las 7 iglesias hay ángeles que están allí cuidando todo eso, hermanos. El tiempo se me termina, el tiempo se me va rápidamente, si no, estaremos más ángeles, que como leeré, que son miles y miles. 7 ángeles de las trompetas, los 4 ángeles que subían, bajaban. Ahí se acuerdan de Jacob, ¿verdad?, que dijo, cosa terrible es esta casa de Dios, donde subían por una escalera los ángeles y bajaban. Quiero seguirle enseñando, hermano. Es muy necesario que usted aprenda de todo esto. Son protección para usted. No es amuleto, no es para que le ponga veladora, no es para que le rece. Son ángeles que Dios, de acuerdo a nuestra manera de ser, cuando recibimos a Cristo Jesús, nuestra manera de obediencia, Él nos da esos ángeles. Solo que aquí nos miraremos la próxima semana en su programa La Biblia y las Tinieblas, y también escuche este programa por 90.3, ¿verdad?, Radio Oasis. Solo que ahí estaremos también dando este mensaje. Dios los bendiga. Les habló su hermano en Cristo, Juan Álvarez. Amén y amén.